Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker una vez más compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un radio despertador que está muy suave. Es de la marca General Electric, viene equipado con doble alarma. Cada una de ellas puede sonar con música, con timbre y también no solamente con música de radio, sino que también con música de cassette, porque viene equipado también con casetera, la cual está en muy buenas condiciones también. La estructura de este radio despertador está muy agradable a simple vista, viene con aspecto de madera simulada que se ve muy bien. El panel frontal, como pueden ver aquí en el reflejo, está precioso, impecable, cristalino, está muy bien. Y pues además de lo que les acabo de mencionar, viene equipado también con lo que es la función de grabar desde la radio al cassette, y también graba desde su micrófono incorporado que está aquí, ¿ok? El cual vamos a seleccionar con un interruptor que está a un costado para indicarle si queremos grabar usando el micrófono para un dictado de voz, o bien si queremos grabar desde la radio al cassette, ¿ok? Entonces, eh, asimismo, este equipo viene adicionado con una luz que, bueno, yo por mi cuenta se la decidí anexar porque originalmente este tipo de radios utilizaban un foquito como estos, de tipo pellizco, ok, lo están viendo, que la luz pues ya sabemos que no es muy intensa. Entonces se la cambiamos no solamente por una de este tipo que es de LED, sino que trae una que es mucho mejor. Es una luz LED de tipo automotriz. Vamos a alzarlo aquí un poco para que vean. Acá abajo trae una base, un socket, y es nada más ni nada menos que este tipo de LED es el que trae en la base. Es una LED automotriz fuerte con excelente nivel de intensidad, ¿ok? Entonces vamos a colocarlo otra vez. Ahí está. Es LED de tipo pellizco. Tiene tres niveles de intensidad de la luz. No es muy notable el cambio, pero sí lo logra intensificar un poco. Ok, ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Ok. Vamos a apagar un poquito aquí la luz de la habitación. Ahí está. Ok. Y bueno, esta es una radio análoga. Ok. La forma en cómo sintoniza las estaciones es análoga, que es mucho, pero mucho mejor que cualquier otro radio digital que he visto por ahí. Incluso mi radiograbadora que tengo es una Sony, trae Bluetooth, USB, MP3, y la verdad no se compara con la calidad de sintonización que van a ver más adelante. Entonces, esta radio suena muy pero muy bien lo que es, sobre todo la banda FM, tiene una excelente calidad de sintonización, la música se escucha muy bien en ambas bandas, pero en FM en lo particular me gusta mucho cómo se escucha. ¿Ok? Bueno, también tiene lo que es la apertura de la casetera suave. Ahí está. Igual forma, la forma de cerrar es amortiguada. Ahí lo pueden ver, suavecito. ¿Ok? Este radio curiosamente no necesitó reemplazo de bandas. Estaba solamente con falta de limpieza, sobre todo al interior, con polvo. Ahí para los que no han visto el corto que grabé en días pasados, ahí se los voy a compartir en la descripción. Ahí van a poder ver cómo estaba el interior, aunque pues estéticamente solamente hizo falta eso, limpiarlo a la parte externa, y pues no ocupó mucho porque la verdad el radio sí está bien conservado. ¿Ok? Entonces sí está muy suave. Hablando de los controles y los botones, etcétera, aquí al costado este es el selector de intensidad de los dígitos. Ahí lo pueden ver. Este otro es para seleccionar, por ejemplo, si quieres grabar de la radio al cassette, tienes que hacerlo hacia adelante. Ahí está. Y todo hacia atrás es para grabar usando el micrófono incorporado.
Ok, ahí está. Del otro bando vamos a tener algo más o menos parecido. Tenemos un selector de banda que está aquí, un botón, un control de volumen, la perilla de sintonización, ok, y los controles que nos ofrecen la parte superior va a ser, bueno, los controles de reproducción. En la misma tapa de acceso al cassette ahí viene especificado para qué es cada uno de los botones, porque no tiene grabado la leyenda para qué es cada uno de ellos. Ok, este botón largo que está aquí, la parte superior, es el snooze. Una vez que la alarma se dispara, la puedes silenciar por términos o intervalos de 5, 10, 15, 20, hasta 20 minutos. Ok, el snooze se puede apagar presionando el botón de encendido apagado, que es este. Ok, también vemos que aquí hay dos botones, que es Wake 1 y Wake 2. Se refiere a las alarmas. Ok, alarma 1 y 2. El botón de Sleep, que es cuenta regresiva. Botón reverso. Este reverso va combinado. Si tú mantienes presionado reverso, y ya sea que presiones después minutos u horas, va a avanzar hacia atrás. Por eso es reverso. Ok, y lo que ya si los presionas horas y minutos sin pulsar el reverso, va a avanzar hacia adelante. Ok, normal. Scroll, eso va a servir para ver qué es exactamente lo que tenemos activado, a qué hora se activa cada alarma, etcétera. Okay, qué tipo de alarma, si es por música, por timbre, etcétera. Okay, entonces eso es. Vamos a encender la radio y comenzaremos a sintonizar en la banda de AM. Ok, volumen al mínimo, encendemos. Otra cosa que está muy suave es que no tiene aguja, pero tiene una LED, la cual está muy agradable porque se va a desplazar conforme vayamos avanzando en los cuadrantes. Con la luz apagada se ve así. Ok, ahí está. Entonces vamos a subir un poquito el volumen y vamos a ir explorando la banda AM. Wins including a 117-101 victory against the San Antonio Spurs. New York's de nuestra ciudad y de estas personas que the promenade, the bluff, and the uplift. largely sourcing the Arab media. Tonight. Hasta ahí llega. Vamos a avanzar lado opuesto. Asian In Yemen on Saturday. No existiría en absoluto si tú no estuvieras. Destroyed them that go a whoring from thee. Here's Alex Del Barrio. que la altura Maybe it was overwhelming. Maybe abierto, la línea abierta, ella totalmente abierta como siempre. 66 annual Grammy. Guardianes de la Galaxia. falling in the northern parts of the state. California's going. Pues como un basurero, ¿no? Hasta ahí llega. Ok, vamos a ir ahora a la banda FM. tres. Razón del show. Y salud.
quieres despertar. No más. Barbra Streisand. No más. Nada. With Miss Cla- Te la compra, yo no tengo compa. Met you, yeah, you swept me off my feet. Hasta aquí llega. Ok. Vamos a cambiar a AM. Sweatpants that Seahack was wearing, his alleged roommate. Ok. Bien, como ya pudimos escuchar, es excelente, sobre todo en la banda FM. Se escucha preciosa la música, el nivel de sintonización es, pero bien atractivo al oído, la verdad. Ok. Bien, ahora vamos a pasar con la reproducción de cassettes. Ok. Recuerden que este equipo fue diseñado para despertar con música, ya sea de la radio o del cassette, mas no fue diseñado como para que sea una radiograbadora o de la calidad de una doble casetera, un Walkman de Sony, etcétera. Okay. Vamos a escuchar la calidad de reproducción del cassette, okay, que no es mala, pero no es exactamente como cualquiera de las que acabo de mencionar. Vamos a ponerle, ok, playback. Ok, ahorita está encendida la radio. Vamos a escuchar la radio y en cuanto demos playback se silencia automáticamente la radio para escuchar el cassette. Merely leaves us scratching our head and asking ourselves. Ahí está. Una de las cuestiones que he notado en este equipo, por ejemplo, no con todas las canciones, pero algunas que vienen con un bajo muy fuerte, si tú le subes mucho el nivel del volumen, se logra distorsionar aquí la bocina. Desconozco sinceramente si estará dañada la bocina, porque como el equipo está reproduciendo bien los cassettes, pues bueno, no hay absolutamente necesidad de desarmarlo cuando está funcionando bien los cassettes, a salvo de que no estuviera adelantando, regresando o reproduciendo, o cualquiera de las anteriores que no mueva para nada el cassette. Entonces sí, se desarma y se revisa qué es exactamente lo que está pasando al interior. Pero en este caso, como les dije, pues solamente limpieza estética, etcétera. ¿Okay? Posiblemente que el altavoz pudiera estar roto, o ya por la misma antigüedad del el cono de papel o del material que sea, ya está un poquito ya vencido, etcétera. ¿Okay? Que no es nada cosa del otro mundo. Le pueden meter, si ustedes gustan, una bocina de mejor calidad y seguro les va a quedar súper bien. ¿Okay? Vamos a seguir escuchando. Por ejemplo, esa canción lleva mucho bajo, entonces vamos a regresarla para escuchar otra canción que lleva menos bajo y es más factible escucharlo. ¿Okay? Ahí está. Por ejemplo,
esa canción sí se llega a distorsionar cuando le subo el máximo, pero no tanto como la que estábamos escuchando hace unos momentos. Esta todavía tiene mayor margen de poderle subir más el volumen sin que llegue a distorsionar tanto como la primera canción. El cassette que estamos usando es de tipo 1 y pues bueno, esa canción sin problema. Está en el anterior. Vamos a adelantar. Vamos a sacar este cassette. Vamos a tocar una cinta del tipo 2 que es de cromo, solamente unos cuantos segundos por cuestiones del copyright. Okay. La pusimos al revés. A ver, faltó cerrar, caer bien. Ahí está. Que no había embonado bien. Ok. Vamos a ponerlo del otro lado. Casi no se veía nada ahí, a ver. Por ejemplo, en este caso es una cinta, como les digo, de cromo. Obviamente es mejor calidad que el primer cassette que estamos usando, entonces tiene mucho que ver también si las grabaciones fueron hechas pues de manera correcta, porque si salen con mucho bajo, como la que estábamos escuchando, pues también retumba mucho aquí. Y recuerden que este equipo es solamente para escuchar radio tranquilamente, despertar con música, pero no es con la finalidad de hacer gran relajo, ¿ok? Entonces no es para hacer un escándalo enorme, ¿ok? Vamos a utilizar un cassette para hacer grabaciones ahora de la radio al cassette, ¿ok? Vamos a poner esta cinta, cerramos. Siempre es aconsejable adelantar, retrasar un poquito para saber si embonó bien los engranes, ¿ok? Checamos que se autodetenga cuando regresas. Efectivamente sí se autodetiene. Y vamos a poner aquí que dice, vamos a moverlo en la posición, en el sector que está aquí enseguida, donde dice radio, porque vamos a grabar de la radio al cassette. Ok,
Entonces, escuchamos la radio. I am gonna guess Jared Goff to a Grabamos pass eso. interference game. Not Jared Goff. Okay, you remember that against New Orleans? Yeah. Yeah, that was something. Not Jared Goff, but A for effort. Okay, prior to last Sunday's 17-point comeback from behind over Detroit, well, I was the last quarterback to engineer a 17-point comeback. Ok, Okay. vamos a escuchar lo que acabamos de escuchar. Something. Not Jared Goff, but A for effort. Okay, prior to last Sunday's 17-point comeback from behind over Detroit, well, I was the last quarterback to engineer a 17-point comeback. Ok, listo. Vamos a grabar otra estación. I'm gonna go. Jesus. Dei ora pro nobis peccatoribus, no que tin ora mortis. Fiat Filio e Spiritus Santo. Sicum era un principio in una secula seculorum. Amén. Pecá, Señor. Pecamos. Pecamos, Señor, y nos pesa, ten piedad y misericordia. Vamos a escuchar. Grabamos encima de lo demás. Pecá, Señor. Pecamos. Pecamos, Señor, y nos pesa, ten piedad y misericordia. Behind over Detroit. Ahí está. Listo. Vamos a mover el selector ahora a la posición de micrófono, hacia atrás. Y ahora vamos a hacer un dictado de viva voz a una distancia aproximadamente de 50 centímetros con respecto al micrófono incorporado. Ok, entonces vamos a hacer un dictado a partir de ahora. Okay. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipos Sony, radio despertador, doble alarma, formato cassette estándar, iluminación LED y lo que es sistema de grabación a través de micrófono local. Finalizando la prueba ahora. Piedad y misericordia de nosotros. Escuchamos. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipos Sony, radio despertador, doble alarma, formato cassette. Ahí me equivoqué, no es equipo Sony, es General Electric, perdón. Estándar, iluminación LED y lo que es sistema de grabación a través de micrófono local. Finalizando la prueba ahora. Ok. Vamos a corregir esa grabación. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, sistema radio despertador, General Electric, doble alarma, sistema de dígitos iluminados por LED, intensa de tipo automotriz y bueno, grabación, es segunda grabación en formato cassette. Finalizando ahora. Ahora sí. Grabación de prueba, sistema radio despertador, General Electric, doble alarma, sistema de dígitos iluminados por LED, intensa de tipo automotriz y bueno, grabación, es segunda grabación en formato cassette. Finalizando ahora. Sistema de grabación. Ahí está. Ok, listo. Ahí pudimos escuchar que efectivamente puede grabar de la radio al cassette y también desde el micrófono local hacia el cassette. Vaya que la grabación a distancia, obviamente si estamos más cerca del micrófono los resultados van a ser mejores, pero la distancia en la cual, como mencioné, es aproximadamente medio metro y lo está captando pues bien. Digo, también no es así como que la gran calidad de audio como sería una grabadora de voz Sony o Panasonic,
pero no está tan mal, está bien, se escucha bien, se entiende lo que se dictó, entonces podemos decir que está bien la calidad de grabación, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué más nos falta con esto? Bueno, ir a lo que es las alarmas. Vamos a apagar la radio y vamos a ir, bueno, la radio sigue, pero está al volumen mínimo. Ok, vamos a ir entonces a lo que es ajuste de el tiempo. Vamos a ir aquí donde dice scroll. Ok, aquí en scroll y le vamos a mover el tiempo. Vamos a ponerle, mira, otra vez set clock, ajustar el horario y le vamos a poner que son las 3. Vamos a avanzar aquí. Ahora si dices no, sabes que me pasé de la hora, quiero poner lo que sea a las 3:45, entonces tienes que donde diga set clock, no set awake, set clock, y vamos a ponerle reverso. Ay caray, es que necesito hacerlo otra vez. Set clock, reverso, minutos. Ahí está, regresando. 45 de la tarde, 3:45 de la tarde. Ya está ajustado el reloj. Hay una alarma ahí ajustada a las 8:05 de la tarde. Es el wake, la alarma 1, y una segunda alarma a las 11:32. No vi si era de la tarde, noche, no sé. Ok, bueno. Cuando en la pantalla aparece el puro horario y no hay nada aquí enseguida, quiere decir que no están activas las alarmas. Por ejemplo, yo voy a presionar aquí donde dice wake 1 y aparece wake 1 con un símbolo de música. Vuelves a presionar wake 1 y se anexa una campanita. Presionas otra vez wake 1 y se mantiene la pura campanita. Significa que en este caso va a aplicarse la alarma a las wake 1 a las 8:05 minutos de la noche y va a ser puro timbre. Ok, entonces si quieres apagar la alarma 1, presionas hasta que ya no haya ninguna leyenda. Por ejemplo, aquí hay wake 1 y ahí ya desaparece, quiere decir que la alarma está sin efecto, está apagada. Pero si vuelves a presionar wake, ahí está, que suene con música y timbre, o solamente con timbre, alarma apagada. Lo mismo para wake 2 con música y timbre, con timbre y apagado. Ok, listo. Entonces ahorita vamos a activar vamos a cambiar la hora de la alarma. La número 1, scroll, otra vez, wake 1, y esta, a ver, vamos a cambiarle aquí. Bueno, avanza bien rápido. Ok, reverso para el horario. Ok, vamos a adelantarle, que sea más o menos, ok, 3:48 de la tarde. Ok, y la hora actual es 3:47. Ok, wake 1, que suene con música. Vamos a apagarlo y ahorita va a sonar con música o con la estación de radio que tenía antes. Ok, vamos a esperar un poquito. Ahí estamos ahorita viendo lo que es wake 1 con música. 3:47 a las 3:48 se va a disparar la alarma. Ahí está. Santa María Mater Dei, ora pro. Ahí está, ya la apagamos. Aquí por ejemplo se mantiene el snooze activo, es decir, solamente la postergué por 5 minutos, pero si quieres borrarla hay que presionar este botón que dice on off. Ok, y ahí desapareció el snooze, ya no está. Ahora vamos a ir con la alarma número 2.
vamos a quitar la alarma 1. Ahí está, ya está desactivada. Ahora vamos a configurar la alarma número 2. Wake, ok. Y este va a ser, ok, reverso en las horas. 3. Y va a ser hacia adelante. Ya se pasó. 48. 49, ok. A las 3:50. Ajá. Y vamos a darle aquí que sea con puro timbre. Ok. Ya está. 3:49 es la hora actual supuestamente. Y a las 3:50 va a sonar la alarma, pero con puro timbre, sin música. Igual el timbre le puedes aumentar, disminuir volumen con la perilla de volumen, ¿ok? La intensidad del timbre. Está muy frío aquí. Ahí está. Ahí lo pausamos. El snooze sigue todavía activo. Ahí está. Es postergar. Voy a presionar el botón de on off. Ahí está. Ya se borró el snooze. Ahora vamos a hacer la prueba con la música de cassette. Ok. Vamos a configurar otra alarma. Vamos a poner el cassette. Tiene que estar obviamente en playback. Ok. La misma alarma número 2 la vamos a configurar. Clock set, set wake 2. Y aquí le vamos a poner minuto, ok, 51, que sea con música. Ok. Listo. Va a ser música de cassette, obviamente. Ok. No, lo voy a dejar mejor para... No. Vamos a hacerlo al 3. Ahí está. Que suene la alarma a las 3:53. Ahorita están 3:51. Ok, mientras se dispara la alarma, vamos a poner este record switch que está otra vez en la posición de radio. Acá ya está el volumen un poquito ya más arriba. El botón está en la posición de playback. Ok. La radio está apagada. Ahorita está apagado. Si estuviera prendido ya con el botón, perdón, el LED rojo, ese nos indica que está encendido, pero ahorita está apagado. Ok. Y aquí podemos ver, ya en unos segundos más se va a disparar la alarma número 2. Ok. Ese es el horario, supuestamente el horario actual. Y con un solo toque de scroll vamos a ir viendo poco a poco los tiempos. Ahí está el tiempo de la alarma 1. Y ahí está el momento de la alarma número 2. A las 3:53 se va a disparar. Debe de tocar el cassette. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ya lo pausamos. Y aquí está la leyenda otra vez de snooze. Ok. Lo vamos a quitar el snooze. Ya se borró el snooze. Y el radio está apagado.
Ok, si yo enciendo el radio, vuelve a tocar otra vez el cassette. Ahí está. Listo. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. No que Ahí está. Ok, entonces de esta manera vemos que efectivamente este dispositivo radio despertador está funcionando perfectamente. Logra activar las alarmas de manera correcta, tanto despertar con la música de la radio, despertar con la música del cassette o con timbre, etcétera. Hace sus grabaciones de radio a cassette, también grabaciones de viva voz de manera correcta. Se escucha bien la música, digo, no es así el gran sonido. Posiblemente el altavoz que tenga al interior ya requiera reemplazo de alguna forma. Para aquellas personas que son muy exigentes en términos de sonido, podrían reemplazar el altavoz por otro parecido. Entonces, bueno, pero eso ya es, ahora sí que corre a cuenta de la persona, ¿ok? Porque, pues bueno, si queremos escuchar, por ejemplo, la radio, sobre todo en FM, ya nos dimos cuenta que se escucha muy bien, tiene un sonido claro, agradable. Ok, tiene un sonido claro, muy suave. Entonces depende mucho, como les digo, el cassette. Hay algunos cassettes que se escuchan muy suave, como los del tipo cromo, etcétera. Entonces yo en lo personal no le cambiaría en nada adicional, lo dejaría así tal como lo acaban de ver, con su altavoz original. Repito, es un sistema que lo diseñaron para escuchar tranquilamente música sin tanto estruendo, sin tanto volumen, ¿okay? Un volumen calmadón, tranquilo, aceptable. Entonces, para ese tipo de situaciones es este equipo, ¿ok? Pero está suave porque, como les digo, tiene muy bonita estética, ¿ok? Vamos a abrir aquí la toma. Vamos a apagar aquí el conector. Está. Ok, para la gente que no lo ha visto en fotos, mira, así luce en la parte superior. Así se ven los costados. Ok, en la parte de atrás. Ahí está. Y por supuesto aquí en la parte de la base. Todo muy suave. Y aquí está el socket de la luz LED, que ya les dije que es de alta intensidad. Tiene un sistema también de respaldo, por ejemplo, si se corta la luz, si se va la luz en tu localidad, los ajustes que le hayas hecho se mantienen utilizando una pila de 9 volts cuadrada. Ok, y está perfecto, el borne está limpio, toda la cavidad está muy bien. Y ahí está. Es un radio que luce muy bien, se desempeña perfecto y pues ofrece una muy buena calidad. Sobre todo lo que es para escuchar la radio FM está genial. Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Es un equipo muy suave. Si les gustó el video, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y no se pierdan las nuevas actualizaciones que de manera pues constante estamos subiendo aquí al canal. Los invitamos a que nos visiten en Instagram. Ahí en la descripción vamos a dejar el enlace directo de nuestro sitio, de nuestra página de Instagram, y también nuestra tienda en línea para aquellos que deseen adquirir este u otros equipos. Ahí pueden visitar los enlaces correspondientes para que vean los productos y también para que vean videos cortos sobre otros productos que han estado aquí en la página, okay, ya sean fotos o en videos cortos. Okay. Bueno, pues ahora sí llegamos al final de este video. Muchísimas gracias a las personas que nos apoyan con sus likes, que nos apoyan compartiendo los videos, comentando, todo. Muchas gracias por su participación. Yo soy Gus Wacker y pues les deseo que tengan un excelente día. Saludos, gracias, hasta luego.